Mientras estamos paraditos todavía, por favor tomen sus Biblias. Vamos a tener nuestra lectura bíblica del día de hoy. Y para eso les invitamos a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21. Como lo hacemos siempre, vamos a hacerlo de forma antifonal. Yo leo el primer versículo, ustedes el segundo y así sucesivamente. Para aquellos que no trajeron sus Biblias, el próximo domingo traigan sus Biblias y si no lo tienen ahora, enfrente en pantalla tienen los versículos también para leerlos. Leamos juntos, Proverbios 21, del 1 al 31. Dice la palabra de Dios: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere, lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Amontonar tesoros con lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. La rapiña de los impíos los destruirá, por cuanto no quisieron hacer juicio. El camino del hombre perverso mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. El mal sea el mal, su prójimo no haya favor en sus ojos. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio, y cuando se le amonesta al sabio, aprende ciencia. Considera el juicio justo, como los impíos son trastornados por el mal. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído.
La dádiva en secreto calma el furor, y el don en el seno. Alegría es para el justo hacer juicio, mas destrucción para los que hacen iniquidad. El hombre que se aparta del camino de los... El hombre necesitado será el que ama el deleite, y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Rescate del justo es el... Mejor es morar en tierra desierta que con mujer resillosa e iracunda. Tesoro preciado, mas el hombre insensato, el que sigue la justicia y la misericordia, hallará la vida, la justicia y la honra. Tomó el sabio la El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Escarnecedor es el hombre. El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Hay quien todo el día codicia, pero el justo da y no detiene su mano. El sacrificio de los impíos es abominación, cuanto más ofreciéndolo con maldad. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. No hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra Jehová. Y todos juntos, 31, el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Amén. Oremos al Señor. Padre, gracias por su palabra, gracias porque en ella encontramos aliento para nuestra vida. Gracias porque tu palabra, Señor, son estos consejos que nosotros podemos tener en nuestra vida práctica para poder ser sabios, Señor. Su palabra nos llama a que nosotros dejemos de ser simples, dejemos la simpleza y vivamos, Señor. Podamos madurar en el crecimiento espiritual y a su vez podamos madurar en todo aspecto de nuestra vida, Señor. Queremos seguir manteniendo su presencia en medio de nosotros y ayúdenos, Señor, a honrarle en cada cosa que sigamos teniendo en este servicio. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, abramos nuestras Biblias. 1 Timoteo capítulo 4 es el capítulo que estuvimos estudiando la anterior semana y que ya hemos venido estudiando. Sin embargo, tenemos algunos versículos todavía que considerar. Así que por favor le invito a que pueda abrir su Biblia en 1 Timoteo capítulo 4. La semana anterior habíamos iniciado este grupo de predicaciones que, iniciaron el fin de semana anterior. Vamos a continuar este fin de semana y vamos a terminar el siguiente domingo. Ya, y ¿recuerdan ustedes con qué premisa habíamos iniciado sobre estos versículos que leímos de 1 Timoteo capítulo 4 del 6 al 16? Habíamos dicho que ya de por sí nosotros somos siervos del Señor Jesucristo, ¿verdad? Cada uno de los que hemos sido salvos por el Señor nos constituimos entonces en siervos del Señor. Pero habíamos hecho la pregunta a la iglesia y habíamos pensado en si nosotros queremos ser buenos siervos del Señor Jesucristo. ¿Recuerdan eso? Sí, ¿no es cierto? Y habíamos visto la anterior semana que lo importante que para Dios es que nosotros en primer lugar seamos, para que después nosotros hagamos. ¿Recuerdan eso? ¿Estuvieron conmigo la anterior semana? Sí. Y recuerdan que habíamos dicho en el capítulo 3 que allí Dios nos dice a nosotros como cristianos lo que Él espera que nosotros seamos, obviamente para que cuando llegamos a estos versículos, específicamente el Señor pueda darnos a nosotros directrices de lo que necesitamos hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo o ser buenos servidores de Cristo. Y habíamos iniciado con 2, ¿no es cierto? ¿Quién recuerda el primero de estas cosas que nosotros debemos hacer para ser buenos ministros del Señor Jesucristo? ¿Qué debemos hacer en primer lugar? ¿Recuerdan? Necesitamos ser nutridos con la palabra de la fe.
Y se acuerdan que ahí habíamos hablado que obviamente nuestro cuerpo puede tener o puede suplir nuestras necesidades fisiológicas. Con buenos alimentos y con malos alimentos nuestro cuerpo funciona con cualquiera de ellos. Sin embargo, la Biblia, o en este caso Pablo, está utilizando el ejemplo alimenticio para que nosotros podamos notar en cómo Dios espera que nosotros estemos bien nutridos con la palabra de Dios. Y obviamente habíamos dicho allí que nosotros como cristianos debemos hacer todo el esfuerzo posible y en la medida que nosotros podamos para involucrarnos en todas las actividades de la iglesia que impliquen recibir la palabra de Dios, que impliquen que nosotros estudiemos la palabra de Dios, que impliquen que otra persona se haga cargo de instruirnos versículo a versículo lo que Dios espera que nosotros hagamos. Y a la vez nosotros habíamos visto el segundo, que nos llama el apóstol Pablo a... ¿Cuál era el segundo? La segunda cosa que necesitábamos hacer. La primera era nutrirnos y la segunda era... ese era el tercero, Gaby. El segundo era desechar. Desechar. ¿Sí? Y se acuerdan que ahí habíamos hablado sobre estas fábulas de viejas, que no era ningún insulto para personas mayores, de ninguna forma, sino era un dicho de aquel entonces para hablar de cosas que tienen poca credibilidad. Y así como nosotros de alguna forma crecimos a través de las tradiciones orales de nuestros padres en la antigüedad, de la misma forma estos creyentes de aquel entonces estaban enfocando en cosas que se pasaban de dicho en dicho, de boca en boca, pero que en realidad carecían de ser verdad, y por lo tanto el apóstol Pablo les dice: esas cosas tienes que desecharlas, tienes que apartarlas de tu vida. Y habíamos entrado el domingo anterior en el tercer punto de lo que necesitamos nosotros hacer para ser buenos ministros de Jesucristo. ¿Y qué era lo que necesitamos hacer? Ahí sí, lo que nos dijo Gaby: ejercitarnos en la piedad. Vamos a leer de vuelta los versículos que hoy vamos a tratar de revisar. Vamos a leer del capítulo 4, el versículo 7, 8, 9 hasta el 11. ¿Ya? Leamos juntos. Dice la palabra de Dios. 1 Timoteo 4, del 7 al 11. Dice: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Y como ya hemos tenido ese preámbulo de las cosas que Pablo nos dice a nosotros que debamos hacer, continuamos con esta tercera cosa que usted, mi hermano que está allí sentado en su banca, necesita hacer para ser un buen ministro del Señor Jesucristo, y esto es ejercitarse para la piedad. Habíamos notado semana pasada que ejercitarse para la piedad, alguien podría decir: pero bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que nosotros debemos ejercitarnos para la piedad? Y en consecuencia podríamos preguntarnos a nosotros mismos, y después de preguntarnos qué es lo que significa, podríamos preguntarnos: ¿y cómo hacemos para ejercitarnos en la piedad? Entonces, la primera respuesta, la primera pregunta es esto: ¿qué es ejercitarse para la piedad? Ejercitarse para la piedad tiene que ver con, y nota la primera palabra, ejercicio. Esa palabra ejercicio viene de una palabra griega que se traduce en el griego como gumazo, de donde proviene nuestra palabra en español gimnasio. Entonces, esta palabra llega a tomar el significado de entrenar o practicar de forma extenuante, como lo hace un deportista de alto rendimiento. Obviamente recuerden que estamos hablando del primer siglo, la carta que Pablo está escribiendo en este momento, y probablemente lo que Pablo está pensando es en cómo inició los Juegos Olímpicos en Atenas, en la cultura griega, en esas personas que de alguna forma extenuante fortalecían sus cuerpos a fin de ganar una carrera, ¿no es cierto? Un premio, a fin de tener una recompensa por todo su trabajo. Y lo que dice acá, en cambio, es que de la misma forma que una persona de alto rendimiento, un deportista de alto rendimiento, se entrena para ganar un premio, ganar una recompensa, de la misma forma nosotros debemos ejercitarnos, entrenarnos y practicarnos, pero no para la parte física que tiene un provecho corto, sino para la eusebia que habíamos dicho
que es la palabra que se traduce allí como piedad. ¿Y qué significa esa palabra Eusebia o qué significa la palabra piedad? Significa la reverencia hacia las cosas santas, lo cual nosotros somos llamados a ejercitarnos en eso. ¿Se acuerdan que el anterior fin de semana nosotros considerábamos y pensábamos en las iglesias que nosotros tenemos, iglesias tradicionales que probablemente nosotros visitamos cuando estábamos en diciembre, estábamos en épocas de Navidad y demás, y quizás alguno de ustedes visitó esas iglesias o por ahí se ha caminado por ellas o ha entrado alguna vez, ¿no es cierto? Y pensábamos en cómo cuando entrábamos por esas iglesias, ¿cuál era una de las características que encontrábamos en esas iglesias? El silencio, el respeto. Cuando alguien o turistas entran en esa iglesia y comienzan a hablar muy fuerte, ¿qué es lo que hace la gente? Lo regresa a ver y ¿qué siente uno? Vergüenza, ¿no es cierto? Y probablemente, aunque sea por un corto periodo de tiempo, estas personas que profesan esta religión o cualquier otra religión puede ser que manifiesten en este lugar reverencia a Dios. Quizás no solamente de la parte de las iglesias tradicionales de nuestro país. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en Argentina y alguna vez fuimos a hacer un viaje misionero a Paraguay y estábamos estudiando la cultura del Islam y conocimos una de las mezquitas más grandes de Ciudad del Este, ahí en Paraguay, y cuando nosotros apenas entramos, tenían todo un ritual de que apenas pones tu pie en ese lugar, necesitas ser reverente. Necesitas quitarte el calzado, hay un lugar para poner los zapatos, hay un lugar donde puedes lavar tus pies, hay un lugar donde pueden ir las chicas, hay un lugar donde pueden ir los varones, pero acá no se hace lo que a nosotros nos gustaría, sino la reverencia hacia Dios. Y eso en otras culturas. Ahora, si nosotros podemos pensar eso en otras religiones, ¿cuánto más nosotros que profesamos que tenemos la verdad, que seguimos al Dios verdadero? ¿Cuánto más nosotros que vamos a la Biblia, que buscamos fielmente buscar a este verdadero Dios, cuánto más Dios espera que nosotros seamos reverentes con las cosas santas que le pertenecen a Dios? Y habíamos considerado, hermanos, la anterior semana y nos habíamos preguntado a nosotros mismos, cuando entramos por la puerta principal para llegar a estar sentados en esta iglesia, ¿venimos nosotros al culto del Señor con una actitud reverente? Con una actitud o con un corazón que se humilla delante de Dios, con un corazón que ha sido completamente lavado o limpiado por el Señor Jesucristo. Y venimos entonces ahora con ese corazón que quiere recibir el perdón de Dios, que quiere recibir el favor de Dios, que quiere recibir de Dios misericordia. Porque nosotros no merecemos absolutamente nada y Dios tampoco está obligado a ser bueno con nosotros, pero Él ha sido bueno con nosotros porque Él quiere ser bueno con nosotros. Entonces, hermanos, nosotros cuanto más como cristianos deberíamos presentarnos de una forma reverente hacia las cosas santas, o por ejemplo, cuando venimos nosotros a un servicio o a la iglesia, cada vez que nos reunimos. ¿Recuerdan? Ser reverentes. Noten, abran sus Biblias en Lucas capítulo 18. Este es uno de los ejemplos más grandes que podemos tener en la Biblia de alguien o de la actitud correcta que nosotros tenemos que tener cuando nos acercamos a Dios. ¿Recuerdan este pasaje en el que el Señor Jesucristo en su ministerio les habla a los fariseos, habla a sus discípulos y habla a la gente que está escuchando y les dice que dos personas subieron a orar? ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Cuál era uno de ellos? Un fariseo. ¿Y cuál era el segundo que también subía a orar? Era un publicano. Y miren lo que dice este pasaje. Una vez más, Lucas Lucas 18, del 9 al 14. Dice la palabra de Dios, lean conmigo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. ¿A dónde subieron, hermanos? Al templo, ¿no es cierto? Cuando nosotros venimos a aquella iglesia, ¿a dónde venimos? Al templo. Y subieron estas dos personas al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era publicano. Y noten cómo era el fariseo. Versículo 11. El fariseo, puesto en pie, oraba, y noten la siguiente palabra, ¿con Dios?
oraba reverentemente hacia la persona que está por encima de él, ¿no? ¿Con quién oraba? Consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Lo veía ahí de lejos, ¿no es cierto? No soy como estos. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué les parece ese fariseo? Que cuando iba a la iglesia tenía este corazón. Por ahí no sé si alguno se identifica, Ojo con eso. Pero miren el corazón correcto de alguien que viene a la casa de Dios y de alguien que quiere ser reverente a las cosas de Dios. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. El Señor Jesucristo continúa diciendo, versículo 14, os digo que cuál salió o cuál descendió siendo justificado de ese momento de orar, el fariseo o el publicano. Sigue diciendo la palabra de Dios, os digo que el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos tener 2 actitudes en esta mañana cuando venimos a la casa de Dios. Una actitud de yo soy, yo tengo, yo doy, y yo no soy como la persona que está a mi lado. Una actitud de exaltación hacia sí mismo, hacia lo que considera que es usted en su interior. Pero otra cosa es que cuando usted venga a la iglesia tenga una actitud humilde de considerarse a usted con el concepto, un buen concepto de sí mismo, no mayor, no menor, pero el concepto que Dios ha puesto en su corazón de quién es delante de los ojos de Dios. Y pueda hallarse humillado hacia Dios. Algunos quizás en esta mañana dirán, pero no es para tanto, Raúl, no necesitamos ser tan reverentes en la casa de Dios. Es más, la Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros libertad para llamarle al Señor Abba. ¿Y qué significa Abba? Padre, ¿no es cierto? Papito. Dios nos ha dado la libertad de llamarle papito al Señor. Entonces probablemente esa reverencia que tú estás diciendo en esta mañana que nosotros debemos tener no sea tanto así, Raúl. Pero, mis hermanos, aunque Dios nos permita a nosotros acercarnos a su trono y que estamos completamente convencidos de que Dios nos ha dado una libertad y una oportunidad de estar estrechamente con Él, nosotros debemos seguir siendo reverentes con Dios porque Dios sigue siendo Dios, hermano. Dios sigue siendo Dios. Y les hago una pregunta a ustedes, mis hermanos, si ustedes consideran otra cosa diferente a la que hemos dicho. ¿Ustedes aceptarían como padres que sus hijos les falten al respeto, les griten, les menosprecien, hablen mal de ustedes o les hablen mal a ustedes, sean groseros con ustedes, pero que no pase nada porque cuando llegan a la casa les dicen, papi, mami? ¿Ustedes aceptarían eso, hermanos, en sus casas? Yo creo que más de uno de los que estamos aquí sentados siendo padres, les frenaríamos el auto a nuestros hijos y los pondríamos en su lugar, ¿sí o no? ¿No es cierto? Ahora, hermanos, piensen que es exactamente lo mismo con el Señor. A veces nosotros, cuando consideramos nuestra espiritualidad hacia el Señor, pensamos sí que tenemos esa entrada, que tenemos esa relación estrecha, pero acudimos hacia Dios sin un pensamiento de que Él es Dios. Y yo tengo que acercarme a Él de una forma piadosa, hermano. De una forma que reconozca que el Señor está más allá de lo que yo soy, que Él es el Señor y que yo sigo siendo polvo. Y que de ese polvo Dios ha tenido misericordia y me ha dado vida. ¿Se dan cuenta? No podemos ser de aquellas personas que irreverentemente le dicen al Señor, no, es que el que está arriba, o demás otras designaciones que se le puede decir menospreciando el nombre de Dios. No, Él es Dios, hermanos. Ahora, mis hermanos, vamos a seguir en este punto, pero sigamos pensando juntos. Ahora solo vamos a hablar de 2 cosas que necesitamos hacer. Probablemente el próximo domingo hablamos de las demás 4 cosas que nos faltan, de lo que Dios nos manda a nosotros para hacer
buenos siervos del Señor Jesucristo. Pero sigamos pensando en esto de ejercitarnos para la piedad. El ejercicio para la piedad es una acción constante. Es una acción constante. Les pongo en sus mentes el ejemplo de los deportistas. ¿Cuántos de ustedes en su juventud fueron deportistas? ¿Cuántos de ustedes practicaron algún deporte? ¿Cuántos hasta hoy probablemente sigan practicando alguna disciplina? Tenemos una campeona también entre nosotros, mi hermana Anita, de tenis. Y probablemente nosotros practicamos, ¿no es cierto? Mantenemos un buen ejercicio físico probablemente todos los días. Pero ahora les hago una pregunta, hermanos. Para que usted pueda tener una salud buena o mantener un cuerpo saludable, ¿únicamente usted necesita ejercitar su cuerpo una vez a la semana? ¿O una vez al mes? ¿O una vez al año? ¿Cuánto necesitamos de ejercitar nuestro cuerpo si queremos tener incluso unos músculos grandes o tener una buena condición física y demás? ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Todos los días. Le pregunto a aquellas personas que practican algún deporte o alguna vez fueron deportistas en esto. Cuando ustedes se ejercitan una vez al día, ¿eso es suficiente para traer beneficios para ganar alguna competencia de la disciplina que ustedes practican? 2 días es suficiente. 3 días es suficiente. Las personas que practican algún instrumento musical en esta mañana, ¿cuánto tienen que practicar? ¿Cuánto tienen que practicar para ser buenos en lo que hacen? Todos los días. Mirando un ejemplo de un pianista sobre lo que él decía, él dice en una de sus líneas, dice, cuando yo no practico un día el piano, me doy cuenta yo. Cuando no practico una semana, se dan cuenta las personas con las que yo toco. Pero cuando yo no ensayo más de una semana, se da cuenta el público. Entonces, si en la disciplina, mis hermanos, que estamos hablando de tanto ejercicio físico como saber algún instrumento o cualquier otra disciplina que nosotros tengamos para ejercitarnos o demás, nosotros debemos ser constantes, cuanto más en la piedad. Ahora ustedes dirán, pero la piedad que yo pueda tener hoy con el Señor puede ser suficiente para la piedad que yo pueda tener con el Señor mañana. ¿Creen ustedes que eso es verdad? Que la piedad que yo tenga hoy me sirve para el día de mañana seguir siendo piadoso con el Señor. ¿Qué piensan ustedes con respecto a eso? Yo creo que es absolutamente incorrecto. Absolutamente incorrecto. ¿Saben por qué, mi hermano? ¿Sabe por qué nosotros tenemos que ejercitarnos en la piedad todos los días? Por este ejemplo que les voy a dar. ¿Alguna vez, piensen en esto, hermanos, piensen en esto en sus corazones? ¿Alguna vez no le pasó a usted, mi hermano y mi hermana, que usted se levantó temprano, que usted tuvo su tiempo con Dios, que usted oró, que usted acudió a Dios de una forma ferviente para que Dios le hable, Dios le toque, y ese día probablemente usted, enfrente de la prueba, usted soportó, y usted salió victoriosa de esa prueba? Y probablemente en ese mismo día usted tuvo una tentación y usted soportó la tentación, huyó de la tentación, se salió de esa tentación y salió victorioso también de esa tentación. Y probablemente todas aquellas cosas que sucedieron con usted y cada circunstancia difícil de ese día que se presentó, usted pudo salir de ella siendo victorioso, con ánimo, y gustoso, y se acostó en su cama, ¿no es cierto? Con ese sabor de fui fiel al Señor. ¿Le ha pasado alguna vez eso? De vivir eso. Pero piense algo más. ¿Y no le ha pasado a usted que después de haber tenido una victoria grande con el Señor, al día siguiente usted pecó deliberadamente con Dios? ¿No le pasó a usted que cuando tuvo un día perfecto, un día en el que usted pudo decir, le amé tanto al Señor que no cometí ningún pecado, al siguiente día en cambio caer hacia lo más bajo y quizás volver a cometer el pecado por el cual usted luchaba todos los días? ¿No le pasó? Nos ha pasado, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué es el llamado del apóstol Pablo a que nosotros nos ejercitemos en la piedad?
porque necesitamos hacerlo todos los días, hermanos, como si fuera un deporte, como si fuera una disciplina, como si fuera una disciplina en la cual nosotros necesitamos constantemente estar firmes para no caer. Y obviamente la pregunta entonces sería ahora, entonces, ¿cómo le hago? Ya dijimos qué es lo que significa ejercitarse para la piedad. Pero ahora la pregunta para nosotros es, y la más común y la más sensata sería entonces, ¿cómo le hago para ejercitarme en la piedad? Y la respuesta es esta, hermanos. Nosotros nos ejercitamos para la piedad de la misma forma que nos ejercitamos en una disciplina. Valga la redundancia, con disciplina. Y esa disciplina implica regímenes alimenticios, implica horarios, implica rutinas, implica hábitos que giran, en ese caso, en torno a una actividad física o cualquier otra área, ¿no es cierto? Giran en torno a eso. Pero en este caso, mis hermanos, nosotros podemos ejercitarnos en la piedad a través de disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales que también van a implicar de nosotros que nos pongamos horarios, que hagamos rutinas, que hagamos hábitos, pero con la única diferencia, o mejor dicho, con la más grande diferencia de cualquier otra ejercicio, cualquier otra disciplina, que lo que vamos a hacer no solamente va a tener un beneficio, según lo que nosotros podemos notar en el versículo 8, para esta vida, sino para la vida venidera, para el futuro. Cosas que tienen implicaciones eternas, hermanos. Cosas que nos van a ser beneficiosas mientras estemos aquí, morando en este cuerpo mortal que tenemos en esta tierra, y cosas que nos van a ser beneficiosas también cuando ya estemos en el cielo con el Señor, fuera de tener relación con el pecado. Creo que muchos de nosotros, hermanos, cuando iniciamos este año, ¿cuántos de ustedes pueden alzar su mano y decir, yo me puse metas para este año? ¿Sí? O no se pusieron metas, ya estamos cansados de las metas. Probablemente muchos de nosotros nos pusimos metas para este año, ¿verdad? Por ahí ser más ordenados, más organizados, quizás tener una agenda más prolija, quizás ser un poco más diligente con algunas cosas. Todos nosotros nos pusimos metas probablemente cuando iniciamos el año. Y quizás esas metas, no sé cómo están, ahora que vamos ya 2 semanas del año, te animo a que puedas seguir considerando esas metas, pero entre una de esas metas que ahora tú necesitas tener en el año es ser más piadoso. Una de las metas que tú tienes que ponerte de este año 2024 es considerar las cosas santas de Dios con mucho más valor, con mucho más valor. Y a mí me pareció interesante traerles a ustedes en esta mañana un recurso que nos va a ayudar a nosotros a procurar ser piadosos y ejercitarnos para la piedad. Este libro que yo tengo acá en mis manos, se los traje para mostrarles a ustedes, se llama Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Fue escrito por el doctor Donald Whitney, y es un profesor de espiritualidad bíblica y decano asociado del seminario en Estados Unidos que se llama The Southern Baptist Theological Seminary. Y él dicta una clase llamada de la misma forma que el libro. Se llaman Disciplinas Espirituales. Y él escribió este libro, que literalmente es los apuntes de toda la clase, en base al versículo 7 y en base al versículo 8 que estamos revisando nosotros juntos hoy. Es decir, ejercítate para la piedad. Ejercítate para la piedad. Y noten que en su índice, él habla de estas cosas que nosotros debemos procurar hacer para disciplinarnos en estas cosas. Él se toma 2 capítulos para decir que nosotros deberíamos disciplinarnos en la forma en que nosotros debemos acercarnos a Dios de una manera personal, en el segundo capítulo, y en el tercer capítulo, cómo nosotros debemos ejercitarnos cuando venimos constantemente los domingos o a alguna reunión espiritual para escuchar lo que Dios quiere decirnos. ¿Qué más implica? La disciplina espiritual implica oración, implica adoración, implica evangelización, implica presentar un servicio a Dios, implica la mayordomía, implica el ayuno, implica el silencio, el estar en lugares apartados para considerar de vuelta al Señor. Él también escribe acá de que nosotros podemos ser piadosos cuando escribimos un diario y cuando, por sobre todas las cosas, perseveramos en aplicar estas disciplinas espirituales.
Quizás alguno de ustedes va a decir, ufa, ¿no es cierto? Va a ser un trabajo pesado. Va a ser un trabajo pesado para este año que yo me ejercite para la piedad. Pero déjame leerte una corta porción de este libro que habla o que nos anima a nosotros para que no veamos esto de ejercitarnos para la piedad como un trabajo duro. ¿Sí? Permítanme leerles de él. Dice así: la disciplina sin un rumbo es un trabajo pesado. Imagínense, y pone el ejemplo de Kevin, un niño de 6 años, cuyos padres lo inscribieron en una clase de música. Todas las tardes, después de la escuela, e incitado por su madre, él camina encorvado hacia la sala de su casa y rasguea las canciones que tiene que practicar pero que no le gustan, mientras mira a sus compañeros que juegan afuera en el parque del otro lado de la calle. Así es la disciplina sin rumbo, es un trabajo pesado. Ahora, imagínese que a Kevin lo visita un ángel una tarde mientras él practica la guitarra. En una visión, él es transportado hacia un hall y el ángel le muestra a él a un guitarrista virtuoso que está dando un concierto. Generalmente lo aburre la música clásica, pero ahora Kevin está asombrado de lo que ve y lo que escucha. Los dedos del músico bailan sobre las cuerdas con fluidez y elegancia. Kevin piensa en lo ineptas y toscas que se sienten sus propias manos cuando se detienen y vacilan sobre las cuerdas. El virtuoso mezcla las notas nítidas y altas en un aroma musical que flota desde su guitarra. Kevin recuerda la disonancia monótona e irritante que sale torpemente de la suya. Pero Kevin está cautivado. Su cabeza se inclina hacia un costado mientras escucha, absorbe todo. Nunca imaginó que alguien pudiera tocar así la guitarra. ¿Qué te parece, Kevin?, le pregunta el ángel, y la respuesta de él es: vaya. La visión se esfuma, el ángel está nuevamente en pie delante de Kevin en la sala de su casa. Kevin, le dice el ángel, el músico maravilloso que viste eres tú dentro de unos años. Luego, señalando la guitarra, el ángel declara: pero tienes que practicar. De pronto el ángel desaparece y Kevin se encuentra solo con su guitarra. ¿Cree usted que su actitud hacia la práctica será diferente ahora? Siempre y cuando él recuerde en lo que va a convertirse. La disciplina de Kevin tendrá un rumbo, una meta, que lo encaminará hacia el futuro. Sí, implicará un esfuerzo, pero difícilmente podrá llamarse trabajo pesado. Cuando se trata de la disciplina en la vida cristiana, muchos creyentes se sienten como Kevin, con respecto a la práctica de la guitarra. Es una disciplina sin rumbo. La oración amenaza ser un trabajo pesado. El valor práctico de meditar en las Escrituras parece incierto. El verdadero propósito de una disciplina como el ayuno a menudo es un misterio. Primero tenemos que entender en qué nos convertiremos. La Biblia dice acerca de los escogidos de Dios, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió, y noten aquí el énfasis, para que llegaran a ser como su Hijo. Romanos 8:29. El plan eterno de Dios asegura que cada cristiano al final llegará a ser como Cristo. Seremos transformados cuando Cristo venga, de manera que seremos como Él. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Si usted ha nacido de nuevo, esto no es una visión. Este es usted, cristiano, tan pronto como Cristo vuelva. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si alguno de nosotros consideramos que disciplinarnos para la piedad es un trabajo pesado, estamos olvidando en qué nos convertiremos en el futuro. ¿Y cuál ha sido el propósito por el cual Cristo ha venido a este mundo? Para salvarnos a nosotros y convertirnos y llevarnos a nosotros a ser como Cristo es. Entonces, mi hermano, ejercítese para la piedad. Y si usted, como ya lo he dicho antes, uno de sus propósitos es hacerlo, le recomiendo que pueda comprarse este libro y pueda tener un tiempo con el Señor y un tiempo en ejercitar esta parte en su vida. Oswald Sanders, otro predicador, en su libro El liderazgo espiritual, dijo así: solo se pueden lograr fines espirituales
con hombres espirituales que empleen métodos espirituales. Y solo el Señor, ¿se acuerdan como vimos la anterior semana? Solo el Señor va a poner en su ministerio que se lo caracterizaba como bueno, kalos, que habíamos visto que es lo que significaba noble, excelente y agradable. Solo va a colocar en un ministerio así alguien que cumpla con las mismas características que cumple el ministerio. Alguien noble, alguien excelente. Y eso es lo que el Señor espera que nosotros nos convirtamos, hermanos. Pensemos en esto último sobre la piedad, mis hermanos. En un comentario, el comentario que hace John MacArthur sobre este libro de 1 Timoteo, él habla de la forma en cómo los paganos entendían la piedad. Y nos dice, si los paganos, si la gente que no conoce al Señor, si la gente que menosprecia a Dios, entiende que la piedad, dice así John MacArthur, los seguidores de Platón definían la piedad como la conducta correcta en relación a los dioses. Entonces los paganos, hermanos, entienden cómo deben relacionarse con Dios o con los dioses, si hubiera más dioses que nuestro verdadero Dios. Ellos entienden cómo es que tienen que acercarse a las cosas santas. ¿Cuánto más nosotros, mis hermanos cristianos, debemos entender que necesitamos ser piadosos? Y es por esta razón que si vamos al versículo 9 de nuestro pasaje que hoy estamos revisando, Pablo va a decir, es por eso que esto es palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que ejercitarse para la piedad es la forma correcta de acercarnos a Dios. Y tiene que ser aceptada por todos porque el mundo lo acepta así. Hasta el mundo que no conoce a Dios acepta que es la forma en la que nosotros debemos hacerlo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Es evidente y hasta el mundo lo sabe. Por eso debe ser recibida por todos. Y el versículo 10 reitera lo dicho anteriormente diciendo, y por esta misma razón que yo necesito ejercitarme para la piedad, es por lo cual yo trabajo, que se traduce como extenuadamente hasta el cansancio. ¿Se acuerdan cuando Pablo en el versículo anterior dijo que él se ejercitaba? ¿Y qué significaba ejercitarse? Gimnasio, gumazo, gimnasio, que implicaba una persona que hace un ejercicio extenuadamente. Entonces dice, yo me ejercito extenuadamente, yo trabajo extenuadamente. Incluso, sigue el versículo 10, y por lo cual yo también sufro. ¿Saben cuál es la palabra ahí para sufrir? Agonía. Agonía. Ahora, nosotros hemos escuchado quizás en algunos momentos o en algunas circunstancias la palabra agonía. Pero ¿sabe lo que significa agonizar? ¿Alguien tiene en su mente en realidad lo que significa que una persona esté agonizando? Probablemente algunos de ustedes hayan vivido la pérdida de una persona quizás cercana en ese tiempo y de una forma tan cercana a esa persona, ¿no es cierto? Que lo vio dar su último aliento y se fue. Quizás probablemente algunos de ustedes experimentó eso. ¿Saben lo que significa literalmente agonizar? Agonizar comprende ese lapso de tiempo, en el que el cuerpo está utilizando todas las energías y todos los recursos que tiene, lo último que tiene, para cumplir con todas las funciones vitales a fin de que la persona se mantenga con vida, pero después de haber utilizado todas esas reservas, morir. Y por eso agonizar también se la conoce como pre-mortem, porque ese es el lapso de tiempo que el cuerpo utiliza todas las energías para después morir. Y Pablo dice acá, yo me ejercito hasta el cansancio, yo trabajo hasta el cansancio. Incluso estoy dispuesto a agonizar, llegar al borde de la línea en mi vida para ser piadoso con Dios. Y probablemente ese tiene que ser el ejemplo para nosotros como cristianos, para pensar cuánto yo estoy dispuesto a entrenar mi vida para ser piadoso con Dios. Y es por eso que Pablo va a decir en el versículo 10 más adelante que él espera en el Dios vivo. Que a pesar de que él puede experimentar la muerte, nuestro Dios es el Dios de vida. Y él puede levantarlo. Y él puede sostenerlo.
Y si a pesar de que Pablo hubiese muerto, ya estaría gozando con el Señor, pero vivo, porque está en el cielo. Y esa es su esperanza. ¿Se acuerdan cuando Abraham, hermanos, tenía que presentar a su hijo en sacrificio? ¿No es cierto? No nos narra esto específicamente el libro de Génesis, pero sí nos narra esto puntual en el libro de Hebreos. Que Abraham tenía tanta fe, que Abraham estaba dispuesto en realidad a sacrificar a Isaac. ¿Pero qué nos dice el libro de Hebreos? Que Abraham tenía tanta fe en Dios, que él creía que Dios lo iba a levantar de los muertos a Isaac, para cumplir con la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de que de su descendencia iba a seguir, y de su descendencia iba a bendecir a todas las naciones, y obviamente de esa descendencia iba a nacer Cristo. Pero Abraham creía que Dios lo iba a levantar de los muertos, porque Dios es el Dios de vida. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, no es que Abraham iba dudando, o cuando Abraham le dijo a su hijo, Dios se proveerá, pensaba que en realidad iba a aparecer una provisión de parte de Dios. No, Abraham iba en su mente a sacrificar a su hijo, pero pensaba en que Dios es poderoso para levantarlo de entre los muertos, para que Dios cumpla su promesa. ¿Y qué nos dijo el versículo 7? Que Dios, a través de ejercitarnos espiritualmente, nosotros vamos a tener promesas solamente para esta vida. Para esta vida y para la vida venidera. ¿Se dan cuenta? En el Dios vivo. Ahora, obviamente, tenemos que puntualizar que el versículo 10 no está diciendo allí que todo el mundo va a ser salvo. Porque si nosotros leemos únicamente el versículo 10, dice, por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres. Ahora, mis hermanos, si nosotros utilizamos la herramienta que se utiliza en teología, que se llama la analogía de la fe o la analogía de las escrituras, en la que nombra o se dice, el concepto que lleva o que abarca esto, es que la Biblia no puede contradecirse a sí misma. La escritura no se contradice a sí misma. Y si acá podríamos decir que todos los hombres van a ser salvos, la pregunta es, ¿todos los hombres van a ser salvos? La respuesta es, no todos los hombres van a ser salvos. ¿Por qué razón? Porque Dios también ha diseñado un lugar llamado infierno para aquellas personas que deciden rechazarlo. Y sabemos que al final del tiempo no todos van a ser salvos. A través de este versículo y de otros, muchas personas han comenzado a enseñar en medio de la iglesia una doctrina que se llama universalismo. Y ese universalismo es algo parecido a esto. Esa persona muere y cuando esté en el juicio delante de Dios, probablemente ellos piensan que Dios va a decir, tranquilo, lo que yo puse en la Biblia no era tanto así, era solamente para asustar a la gente que se iba a ir al infierno, pero tranquilo, pásale, ándate al cielo. Y todo el mundo se va a ir al cielo. Pero de eso no habla la Biblia, mis hermanos. No todos van a ir al cielo. No todos van a ir al cielo. No todos van a gustar del don celestial. Sí, aquellos en los que el Espíritu Santo ha obrado internamente, los ha llamado a ustedes eficazmente y les ha dado la gracia de ser salvos. Y por eso también, mis hermanos, el llamado que nosotros tenemos de predicar el Evangelio a más personas. Porque nosotros sabemos quién va a ser salvo en quién Dios va a obrar internamente a través de la obra del Espíritu Santo. De ninguna forma. Y es ese llamado que nosotros tenemos, obviamente, de predicar el Evangelio a más personas para que ellos también experimenten la salvación que hoy nosotros experimentamos. Pero en quienes Él es el Salvador completamente del mundo, de nosotros, eficazmente y efectivamente. Dios nos ha salvado completamente a nosotros. Pero en un sentido, Dios sí es el Salvador del mundo y el Salvador de todos los hombres. ¿En qué sentido Dios es el Salvador de todos los hombres y de todo el mundo? Les hago una pregunta para responder esa otra pregunta. ¿Cuántos otros sacrificios de otros, si hubiesen dioses, se presentaron para salvar al mundo? ¿Cuántos otros sacrificios hay? ¿Cuántos otros corderos de Dios hay? ¿Cuántos otros dioses, si hubieran, presentaron la vida de su propio Hijo para salvar a la humanidad? ¿Cuántos otros? Ningún otro.
Es por eso que Él es el Salvador, porque no hay otro Salvador, hermanos. No hay otro Salvador, no hay otro Cordero de Dios, no hay otro Hijo de Dios. No hay otro. Él es el Salvador de la humanidad, en términos generales. Amén. Nosotros podríamos quizá también pensar en la relación. ¿Se acuerdan cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Sacó a la mitad del pueblo? ¿Sacó a una tercera parte del pueblo? A todo el pueblo, ¿no es cierto? Y después, en los versículos que nosotros podemos encontrar en el Antiguo Testamento, se le dice o se habla de Dios como el Salvador de Israel. ¿Sí o no? Dios salvó a todos. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y vemos las palabras de Pablo en el libro de Corintios, y notamos estas palabras: aunque todos estuvieron bajo la misma nube, aunque todos gustaron del don celestial, aunque todos estuvieron bajo el cuidado de Dios, no de todos ellos se agradó el Señor. Porque muchos de ellos, ¿qué pasó? Fueron comidos por cuando se abrió la tierra. Muchos de ellos cayeron bajo el juicio de Dios. Y la mayoría de las personas grandes ni siquiera entraron en la tierra prometida por su incredulidad. Entonces, ¿Dios es el Salvador de Israel? Sí, pero mayormente ¿de quiénes? De los que de verdad le creyeron. Y conquistaron la tierra prometida y vivieron bajo esas promesas de Dios. Y en este caso para nosotros Dios es el Salvador del mundo, sí, de los hombres, porque no hay ningún otro Salvador de los hombres. Pero mayormente ¿de quiénes? De nosotros que creemos. De nosotros. Él es nuestro Salvador, hermanos. Y Pablo continúa diciendo: esto manda y enseña. Esto manda y enseña. ¿Cuál es la cuarta cosa que necesitamos hacer? ¿Cuál es la primera cosa que necesitamos hacer para ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Nutrirnos. La segunda, desechar. La tercera, ser piadosos. Y la cuarta, enseñar. Cuarta, enseñar. Mi hermano, el mandato del Señor Jesucristo, que usted, miembro de la iglesia Siloé, o cristiano, en términos generales, es que usted enseña a otros. Usted necesita enseñar a otros. Usted quiere ser un buen ministro del Señor Jesucristo, un buen siervo del Señor Jesucristo, necesita enseñar. Y esto no es nuevo para nosotros los cristianos. Noten Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, que todos nosotros lo tenemos por ahí en nuestra mente, en nuestra cabeza, que es la gran comisión. ¿Y qué dicen esos versículos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué dice? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, el mandato de Dios de que nosotros como iglesia tengamos la responsabilidad de enseñar a otros no es nuevo para nosotros, hermanos. No es nuevo, es nuestro deber enseñar a otros. Pero hay dos cosas que vamos a decir sobre enseñar a otros. La primera es que nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada. ¿Sí? La palabra que se utiliza allí de enseñar es hipotitemi, que tiene que ver con persuadir, tiene que ver con recordar a la audiencia que está escuchando. Probablemente muchas de las personas que hoy están aquí en este culto, lo que estamos diciendo no sea nuevo para ustedes. Probablemente lo que estamos diciendo ustedes ya lo han escuchado en otras prédicas, quizás con otros pastores, o quizás en otro contexto. No es nuevo para ustedes. Y tampoco tienen la intención de ser nuevo. Porque Salomón dijo en el libro de Eclesiastés que no hay nada nuevo bajo el sol. Y lo que predicaron nuestros contemporáneos y lo que predicaron en el comienzo de la iglesia es lo mismo que nosotros estamos predicando. Pero sí, lo que podemos hacer para muchos de ustedes que no es nuevo es recordarles las verdades de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos diciéndoles por ahí nada nuevo. Quizás las personas que se agregan a la iglesia ya y vienen a la iglesia y por ahí no conocen estas cosas, ellos están aprendiendo de estas cosas. Pero los demás están simplemente recordando o teniendo una mente refrescada de estas verdades de Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque Pablo
lo hizo también con una iglesia. Abran conmigo sus Biblias en Romanos capítulo 15. 14 y 15. Miren lo que Pablo hizo con esta iglesia. Le está escribiendo a la iglesia de Roma. Y Pablo no conocía esta iglesia, nunca los había ido a visitar. Tenía planes de visitar España, nos cuenta sus cartas, pero no tenía ninguna relación con esta iglesia. Y miren cómo les habla. Romanos capítulo 15, 14 y 15. Y dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, estáis llenos de todo conocimiento. De tal manera está lleno tu corazón y llena su vida de bondad y de conocimiento en la palabra de Dios, que podéis amonestarnos unos a otros, pueden exhortarse unos a otros, pueden enseñarse en medio de la iglesia, a pesar de que yo no estuve ahí. Y se creó la iglesia así. Pero ¿qué sigue diciendo? Versículo 15. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Perdónenme que les escriba, aunque ustedes están llenos de toda bondad, de todo conocimiento. Permítanme ser inoportuno, dice acá Pablo. Permítanme escribirles con atrevimiento. ¿Qué cosa? Para hacerlos, ¿qué? Recordar. Para hacerlos recordar. Por la gracia de Dios que de Dios me es dada. Entonces, mis hermanos, probablemente lo que estamos haciendo, en mi caso, yo con ustedes, es recordarles las verdades de Dios. Pero lo que yo estoy haciendo aquí con ustedes, Dios los llama a ustedes a hacerlo con personas, probablemente, si ustedes tienen relación con cristianos, hacerlo con otro cristiano. ¿Usted conoce, mi hermano, cristianos que hoy están débiles en su fe? Usted, hermano, que está ahí sentado, ¿conoce a otros cristianos que están titubeando en las cosas de Dios, aunque han manifestado ser creyentes? A esas personas, mis hermanos, usted necesita recordarles las verdades de Dios. Y usted está llamado en el nombre de Dios a hacerlo. A agarrar su teléfono. Todos nosotros ahora que ponemos un plan en nuestro teléfono celular, tenemos, ¿no es cierto?, el internet ilimitado, que es el que más usamos, pero también nos siguen dando llamadas y nos siguen dando mensajes. Utilice esos minutos que tiene, mi hermano, para llamar a otros, para amonestarlos y recordarles la palabra de Dios. Y a los que quizás usted no tiene relación porque no son cristianos, la Biblia los llama a usted a enseñarles a través de la palabra de Dios lo que Dios dice. Pensando en esto, mis hermanos, nosotros como predicadores no podemos a ustedes obligarles a hacer absolutamente nada. No podemos nosotros obligarles a ninguno de ustedes a ser espirituales. No podemos obligarles a ustedes a orar. No podemos obligarlos a leer la Biblia. No podemos obligarles a tener comunión unos con otros, saludarse entre ustedes, tener una buena cara entre ustedes. No podemos obligarles, hermanos. No podemos obligarles a que confiesen pecados o se perdonen unos a otros. No podemos hacer estas cosas. Pero lo que sí podemos hacer, mi hermano, es recordarte lo que Dios dice. Ahora, el versículo 11 dice esto: manda y enseña. Y comenzamos con la parte de enseñanza. Pero a ver, ahora te vas a contradecir si nos metemos en esto manda. Porque me estás diciendo que nosotros no podemos obligar a nadie a hacer nada. Entonces, ¿qué significa esto manda y enseña? Bueno, mi hermano, es verdad, yo no te puedo obligar a ser espiritual, yo no te puedo obligar a orar y demás cosas que involucran al final de todo ser piadoso. Yo no te puedo obligar a hacer eso. Pero sí te puedo persuadir en el nombre de Dios y te puedo recordar las cosas que yo no mando, pero que Dios sí manda. En el nombre de Dios. Porque Pablo nos dio a nosotros la facultad, siendo cristianos, como embajadores de Él, hablar en nombre de Cristo al mundo cristiano y a los que no son creyentes, reconcíliense con Dios. Entonces, yo como Raúl no puedo obligarte a hacer absolutamente nada, como ninguno de los líderes de la iglesia. Pero sí te puedo recordar lo que Dios sí te manda a ti, de las cosas que tú tienes que hacer. Y es más, es nuestra responsabilidad hacerlo. Lean conmigo Ezequiel capítulo 3, versículo 17 al 21.
Ezequiel, versículo 3, del 17 al 21. Dice así la palabra de Dios, y noten la responsabilidad que en este caso los predicadores tenemos para con ustedes. Pero a su vez no piensen que esta responsabilidad que nosotros tenemos para con ustedes es menos, o es más, perdón, de lo que Dios quiere que ustedes también hagan con otros, para enseñarles. Lean conmigo, dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues, le está diciendo al siervo de Dios, oirás pues tú las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá de su maldad. Pero tú no le hablaste, no le dijiste nada, no le cortaste ahí el carro, entonces su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. Él morirá por su maldad, no por la maldad de otro, por su maldad. Pero ¿a quién va a demandar esa sangre? De tu mano. Porque ¿quién era la persona encargada y que tenía los designios y los decretos de Dios? Y lo que Dios quería, esa persona. Y no le dijiste nada de ti demandaré. De tu mano demandaré su sangre. Dice, pero si tú amonestares, sigue el versículo, al impío, y no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho lo vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que en este caso nosotros tenemos para con ustedes, hermanos? Pero a la vez, mis hermanos, ustedes tienen una responsabilidad con las personas cristianas que ustedes conocen. Y con aquellos que no son cristianos y que aún no conocen al Señor. ¿Qué pasa, mi hermano, si usted conoce la verdad de Dios y usted no se acerca a su hermano que probablemente también es creyente y está débil en la fe? No está cumpliendo con esto, mi hermano. ¿Y a quién Dios un día le va a decir, oye, pero tú tuviste la oportunidad de acercarte a tu hermano, animarlo, que regrese a la iglesia y no lo hiciste? ¿A quién le va a decir eso el Señor? A nosotros. Y si nosotros pensamos en alguien que no conoce el Evangelio y nosotros fuimos los únicos cristianos que nos relacionamos en el ámbito de trabajo o en cualquier otra área de nuestra vida, solamente con esas personas, ¿a quién creen ustedes que Dios va a pedir cuentas al final de todos los tiempos? A nosotros, hermanos. Entonces, mis hermanos, no pensemos que este trabajo de enseñanza que Dios nos ha encomendado a nosotros es ligero. Y es una de las cosas que, como ya dijimos, Dios requiere de nosotros para ser buenos ministros del Señor Jesucristo. Una vez más, mi hermano, conociendo todas estas cosas, ¿usted quiere seguir siendo un buen ministro del Señor Jesucristo? Con todo lo que hemos dicho. Esforcémonos para hacer estas cosas, hermanos. Nada más para notar la responsabilidad que nosotros los predicadores y pastores tenemos para con ustedes. Dice la Biblia en Hebreos 13:17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Es nuestro trabajo velar por sus almas. Como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Mi hermano, usted y yo tenemos la gran responsabilidad en el lugar que Dios nos ha puesto, en el cargo que usted le ha puesto, como diría Richard Baxter, hacer esto, a atornillar la verdad en la mente de los hombres. Esa es su responsabilidad y mi responsabilidad. Atornillar la verdad en la mente de los hombres. Mi hermano, ¿cuál era la primera cosa que nosotros debemos hacer para ser un buen ministro del Señor Jesucristo? Nutrirnos. La segunda, desechar las fábulas y de viejas, profanas y viejas. La tercera,
ejercitarnos para la piedad. Y la cuarta, enseñar. Oremos al Señor, mis hermanos. Padre, en esta mañana queremos una vez más rogarle, Señor, que usted haga una obra en nuestros corazones para que podamos ser piadosos, Señor. Para que podamos ser buenos ministros de usted, Señor. Queremos rogarle que en nuestra debilidad, que en muchos tiempos nos echa abajo, que en nuestra debilidad que nos hace pecar, Señor, con usted nos perdone, Señor. Y nos ayude a través de su obra, Señor, en nosotros, a hacerla agradables en cada aspecto de nuestra vida. Señor, nosotros le necesitamos tanto. Ayúdenos a nutrirnos de su palabra, Señor. Ayúdenos a desechar esas cosas que no nos edifican y que aparte de esas cosas no hay nada que tiene que ver con la verdad, Señor. Ayúdenos a nosotros, Señor, a ser piadosos, a enfocarnos en aquellas cosas que tienen reverencia hacia las cosas santas, y en este caso, Señor, en relación a ti. Y ayúdenos, Señor, a tener una responsabilidad o mirar como una responsabilidad que usted nos ha dejado a nosotros de enseñar a otros a fin de que se arrepientan de su mal camino o se conviertan al Evangelio, o muchos de ellos puedan una vez más acercarse al conocimiento de Cristo y mirar, Señor, tu verdad y ser sanados sus corazones. Nos ponemos en sus manos, Señor, nuestras familias en sus manos, y oramos agradecidos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.
es gozo a mi ser. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más que un amigo. Cristo, eres más que un amigo. Gracias por participar en esta celebración desde tu hogar. Damos gracias a Dios por la oportunidad de escuchar su palabra. Recordemos siempre que como una sola iglesia nos mantenemos unidos en oración con cristianos alrededor del mundo. Nuestra actitud frente al mundo siempre será de constante alabanza y adoración a Jesucristo, con oraciones de súplica y